Mis hermanos, Yahweh le bendiga en este Yom para disfrutar una vez más de la porción de la Torá, la porción de la Parashá número 28, Metzorá, ¿sí? Metzorá que bueno, que son dos capítulos, hoy le traigo lo que es la Liyá, ¿sí? La Liyá número 4, y vamos a leer el pasaje que está en Vayikra, Levítico, capítulo 14, desde el verso 33 al 53. Si me acompaña con la lectura, después vamos a seguir desarrollando este tema que ya hemos visto en parte hasta ahora, de qué se trata, de la lepra, ¿sí? Esta para allá, el Mesorá, significa el que tiene lepra o el que tiene esta infección o esta enfermedad. Entonces vamos a leer un poquito de qué se trata la porción de este día. Dice allí la escritura, eh, creo que la están viendo ustedes también, dice, habló Yahweh a Moshe y a Aarón diciendo, cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, presten atención que dice, si pusiere yo, Yahweh está diciendo que él introduce esta infección, ¿sí? Que bueno, esta palabra lepra no es igual a la lepra o a la enfermedad, ¿no es cierto?, de aquel tiempo. O sea, en la nuestra era moderna, digamos, la lepra es referido a otra enfermedad quizás un poquito más grave, ¿sí? Pero la enfermedad, esta de lepra que tenía allá en el tiempo de Moshe, que le aconteció a Miriam, la hermana de Moshe, ¿se acuerdan ustedes? Que ella quedó blanca como la nieve, dice la escritura. Bueno, era otro tipo de afección, ¿no es cierto? Que, bueno, el día de hoy, como decía, no es tan, digamos, tan gravosa, ¿no es cierto? Porque la bacteria de esta enfermedad, ¿no es cierto?, en estos días es un poquito más fuerte. Pero dice allí el texto que Yahweh mismo es el que coloca, es el que pone, digamos, el que permite, ¿no es cierto? El que permite esta enfermedad. Y estamos viendo, bueno, vamos a seguir leyendo, pero vamos a poder comprender que está hablando de la casa. Dice el 35, vendrá aquel a quien fuere la casa, de quien fuere la casa, y dará aviso al Cohen, al sacerdote, diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el Cohen mandará a desocupar la casa antes de que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el Cohen entrará a examinarla. Y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales pareciera más profundas que la superficie de la pared, el Cohen saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al séptimo día volverá el Cohen y la examinará, y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el Cohen y arrancará las piedras en que estuviere la plaga, y las echará fuera de la ciudad en lugar inmundo, y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán las otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa y después que fuere recubierta, entonces el Cohen entrará y la examinará. Y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el Cohen y la examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fuera recubierta, el Cohen declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana y hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes. Y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y las mojará en la sangre de la avecilla muerta, en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces.
Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Bien, primeramente vamos a observar lo que dice acá Yahweh en el 34. ¿Qué dice allí? Dice él que yo os doy, yo os doy. Yo os doy, dice Yahweh, esa enfermedad. En otras palabras, podríamos decir que Él permite que esa enfermedad llegue a esta persona, llegue a esa casa. También vamos a ver que la palabra casa aquí es Vayit, ¿sí? Bueno, esto lo tomé de acá, del mismo texto. Vamos a buscar para ustedes Levítico 14, 34. Dice, cuando entres a la tierra de Canaán, que yo daré a vosotros por posesión y pusiere infección lepra en casa de tierra. Bueno, vamos a ver la palabra que casa es Vayit, pero viene de la palabra que Baná, ¿sí? Es construir, cimiento, edificación, Pero en casa encontramos que también hay familia. Por ejemplo, dice en la definición que tiene esta palabra, dice allí casa en la más amplia variedad de aplicación, específicamente la familia. Entonces podemos entender también que esa casa puede hablarnos de nuestra familia, de nuestros familiares, inclusive de nosotros mismos. Casa, que empieza con la Bet, ¿sí? Con la letra Bet, por eso dice Vayit. Entonces, justo entró una llama. Entonces, nos damos cuenta que Yahweh mismo es el que permite esta infección en nuestros hogares, en nuestra vida. ¿Y cómo viene esta lepra? Habíamos entendido que esta lepra viene también por el chisme, pero no tan solo por el chisme, no tan solo por hablar de lo demás, sino que también viene por una mala alimentación. ¿Por qué lo digo? Porque justamente después de hablar del capítulo 12, ¿sí? De esta lepra, el capítulo 11, después de hablar de la alimentación kosher, ¿verdad? De la buena alimentación, de los animales permitidos, de los alimentos permitidos, viene a suceder esto, ¿cierto? Con la lepra, que lo vimos antes del capítulo 11 y lo estamos viendo aún con más detalle después del capítulo 11. Entonces, ¿qué nos habla de esta alimentación? Nos habla también de lo que consumimos, y no tan solo de lo que comimos, del alimento sólido, sino que el alimento espiritual. El alimento espiritual también hace alusión a lo que nosotros vemos, a lo que nosotros escuchamos, y depende del entorno en que nos juntemos, ¿verdad? En el entorno donde convivamos. Eso también trae contaminación a nuestras vidas. Entonces es importante aclararlo porque es todo meramente espiritual en este sentido, en el sentido de la lepra, aunque la enfermedad sí existe realmente, pero vemos que yo me animo a decir que la mayoría de las enfermedades viene por nuestro interior, viene por nuestra vida espiritual, corre por allí. Entonces vamos a ver un poquito también cómo es este tema de la purificación. Y quiero hablar también un poquito de los símbolos que ahí se presentan para que este leproso, una vez que haya sido, digamos, examinado por el Cohen, ¿no es cierto? Y el Cohen haya dicho que está limpio este leproso. El leproso tiene que ir a hacer un rito de purificación. Y hay varios símbolos que nos hablan a nosotros en el día de hoy de cómo podemos venir a nuestro Padre, a confesar nuestros pecados, ¿verdad? Pero no tan solo confesarlos, sino también poder limpiarnos y entender de qué manera. Entonces, vamos a ir directamente, voy al pasaje, el mismo pasaje, el capítulo 14 al verso 50.
al verso 49, dice, entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre las aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y lo mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Bueno, esto habla de Yeshua mismo, él es la avecilla. ¿Y qué avecilla será esta? Bueno, el madero, que justamente el madero donde estaba Jesús habla del cedro, ¿sí? Este cedro que también tiene la característica de ser, eh, de tener, digamos, habla de un símbolo de inmortalidad. El cedro, bueno, lo tengo aquí anotado, permítame que lo busque. El cedro habla de incorruptible, ¿verdad? Y también nos habla de la eternidad. Entonces vemos que Yeshua también estaba allí como un árbol de cedro, pero esto vamos a ubicarlo en la cruz, en la tabla donde él estaba, ¿sí? Este cedro, bueno, este símbolo es todo lo que Yeshua pudo hacer allí en esos hechos, ¿no es cierto?, de su muerte, en la muerte, en la crucifixión. Entonces vamos a ubicarlos un poquito allí. Entonces, vamos de nuevo. La sabecilla es el hecho, ¿sí?, que consumó allí Yeshua. La sabecilla representa ese sacrificio que fue él, esa avecilla que murió, esa avecilla que derramó su sangre, era él mismo. Y la otra avecilla también representa la expiación, la limpieza del pecado, la pureza. Y esa avecilla era largado al campo. Ese campo era la oportunidad que tenemos todos nosotros ahora de venir a Él y limpiarnos de la misma manera. Habla también de nuestra condición. Entonces esa avecilla también nos representa en cierta medida. Primero recordar lo que hizo Yeshua en esa cruz, lo que hizo Yeshua en su sacrificio, el derramamiento de esa sangre. Porque vemos que cuando la lanza de este soldado romano atravesó su cuerpo, su costado, dice que salió agua y sangre. Agua y sangre. Entonces ese lavamiento de esa sangre, donde la avecilla viva tenía que ser limpiada por esas aguas corrientes, aguas vivas. Él es el agua viva. Dice que si creemos en Él, de nuestro interior brotará agua aguas vivas, ríos de agua viva. Entonces vemos que todo ese símbolo también es parte nuestro. Nosotros tenemos que vivirlo de esta manera. Tenemos que saber que cuando estamos en impureza, cuando estamos en pecado, cuando Yahweh llama nuestra atención poniendo esta enfermedad, y esta enfermedad viene y brota en nuestro exterior porque algo anda mal en nuestra vida espiritual. Entonces Yahweh te está llamando la atención para que reconsideres tu condición y para que pienses y medites en lo que hizo Yeshua en tu vida, para que tengamos una limpieza adecuada, porque no tan solo habla del perdón de nuestros pecados de esta avecilla y todos estos símbolos, sino también que habla de la limpieza de nuestros pecados, que son dos cosas muy diferentes y muy necesarias en nuestra vida, porque si tenemos pecado, para combatir ese pecado hace falta olvidarnos, deshacernos de ese pecado, ¿no es cierto? Y eso, la única manera que se logra es por la palabra, es sabiendo, entendiendo, es comprendiendo este acto. Entonces no tan solo debemos pedir perdón por nuestros pecados, sino también siempre tratar de no volver a cometer los mismos errores, las mismas equivocaciones. ¿Vamos a seguir siendo impuros? Vamos a seguir siendo impuros. ¿Jesús fue impuro? Yeshua sí fue impuro, porque él, al tocar al leproso cuando fue sanado, cuando le pidió límpiame, él lo tocó y fue limpio ese leproso. Cuando tocó a la mujer con flujo de sangre, también él habría quedado impuro. Entonces la impureza no es decir que es un pecador, para nada. La impureza es una condición que tiene el ser humano cuando obviamente no tenemos cuidado a ciertas cosas o ciertas conductas donde debemos guardarnos. Entonces cada vez que tengamos conciencia de que algo hemos hecho mal, y obviamente todo lo tenemos que tener en cuenta,
estudiando las Escrituras, porque por nosotros mismos quizás no lo comprendamos o lo olvidemos. Entonces, meditando la palabra, vamos a darnos cuenta cuáles son las causas por las cuales nosotros podemos quedar impuros. Entonces, esa impureza no debe permanecer en nosotros. Imagínense, y hay un claro ejemplo del rey Usías, cuando él dice que hasta el día de su muerte fue leproso. Y el leproso no tenía parte en las cosas Kadosh, no tenía parte en el Hamikdash, no podía participar. Entonces, vivir en una impureza total es vivir alejado de la presencia de Yahweh, en otras palabras. Entonces, para no tener esa vida, nosotros debemos tomar conciencia de los actos, de nuestras condiciones, del lugar donde estamos, para que haya una diferencia, para que haya, digamos, un apartamiento, para que nosotros seamos Kadosh, apartados para Él, ¿no es cierto? Pero seguramente vamos a quedar infectados por de alguna u otra manera, pero siempre vengamos a los pies de nuestro Padre, ¿verdad? Recordando lo que hizo Yeshua, limpiándonos por su bendita sangre, y así también Él nos limpia y nos lava de toda nuestra maldad. Aleluya. Entonces, hermanos, concluimos entonces que todo esto tiene que ver en un estado espiritual y también tiene que ver con un propósito, porque si bien Yahweh trae esa enfermedad en nuestra vida, es por un propósito de restauración y de perfección y de pureza hacia nuestra vida. Espero, bueno, nada más, mis hermanos, espero que te haya gustado esta pequeña introducción. Nos vemos, Yahweh mediante, esta tarde. Bendiciones.